Un saludo a todos. Soy Gino Rosales, ingeniero electricista, con más de 15 años de experiencia en instalaciones eléctricas del tipo residencial, industrial y de régimen minero. En esta ocasión vamos a dictar un curso de capacitación que tiene como título Riesgos eléctricos en el trabajo remoto. Si estamos hablando de riesgos eléctricos, es bueno empezar a definir qué es la electricidad. Bueno, vamos a definirla. La electricidad es una energía que está hecha tanto por el hombre como por la naturaleza. En sí, el hombre toma la energía que se encuentra en el medio ambiente, en la naturaleza, y la transforma en energía eléctrica, usando mecanismos como las centrales hidroeléctricas, eólicas, solares y también las centrales nucleares. En cambio, la naturaleza desprende esa energía mediante descargas atmosféricas, la que nosotros comúnmente llamamos rayos. Como fuente de energía, la electricidad se utiliza sin pensar en los peligros que ésta puede causar y ha llegado a ser parte esencial de nuestras vidas. Y es que no nos damos cuenta que la electricidad está ahí. Si es que no sufrimos un corte de electricidad, lo que llamamos apagón. Solamente así nos damos cuenta que nos falta electricidad. Y como nos hemos familiarizado tanto con esa energía, a menudo tendemos a no respetarla. Como resultado de ello y del mal uso que se le da a la electricidad, se tiene una estadística que aproximadamente un trabajador se electrocuta en el trabajo todos los días cada año. Pero, ¿cómo fluye la electricidad? La electricidad en sí fluye a través de los conductores. Como vemos aquí en la imagen de la derecha, eh, se tiene una imagen donde una persona toca un conductor. El conductor es un medio por el cual la electricidad va a pasar. Entonces, los conductores podrían ser metales, como el agua también, el suelo y el cuerpo humano. Como vemos aquí, la electricidad debe tener un circuito completo o una trayectoria definida para fluir. En la imagen nos podemos ayudar si que una persona toca a un conductor por donde pasa la energía eléctrica, la energía o la corriente eléctrica llega a pasar a través de su cuerpo por medio de sus brazos, en su torso, sus piernas y se va a descargar a través de sus pies, cerrando circuito con el suelo, lo que también se denomina tierra. En este punto vamos a definir lo que es el voltaje y la corriente eléctrica. El voltaje en nuestras casas es 220 voltios en corriente alterna. Tiene una frecuencia de 60 pulsos por segundo. La corriente eléctrica es el paso de electrones a través de un conductor eléctrico. Bueno, en sí es la corriente la que nos afecta al cuerpo humano, no es la tensión. Y este voltaje de 220 voltios es suficiente eh, para causar la muerte por electrocución de una persona. Y que incluso en actividades tan sencillas como cambiar una bombilla, lo que llamamos focos, sin previamente haber desconectado la tensión o haber bajado el interruptor de nuestros tableros, puede llegar a peligroso, puede ser peligroso. Es por eso que es importante conocer qué son los riesgos eléctricos, cómo prevenirlos, los efectos que estos pueden causar en nuestro cuerpo y qué hacer en caso de un accidente. ¿Por qué es tan peligrosa la electricidad? Bueno, la electricidad no es perceptible por los sentidos del ser humano. En sí, por nuestras casas, están pasando por nuestras paredes, techos y pisos, están instalados tuberías eléctricas, lo que se denomina ductos eléctricos. Estos ductos tienen cables, que son los conductores,
donde se transporta la energía eléctrica. No nos damos cuenta, pero están ahí, están transportando energía para que nosotros podamos usarla a través de los equipos que tenemos en casa. Por lo tanto, esta energía no tiene olor, no es detectado por simple vista, no se detecta al gusto ni al oído, pero al tacto puede ser mortal si es que uno no está debidamente aislado. Por eso debemos recordar que no es la tensión la que provoca esos efectos fisiológicos, sino es la corriente que atraviesa nuestro cuerpo lo que ocasiona que nosotros suframos electrocución y puede llegar a la muerte. En este punto vamos a definir lo que es un riesgo eléctrico. Para hablar de riesgo, primero tiene que haber un peligro. Entonces, vamos a definir lo que es peligro. Peligro, por ejemplo, es todo aquello que nos puede causar un daño, ¿no? Por ejemplo, si usted ve en su caso, en cualquier sitio, un piso resbaloso, eso es un peligro, el piso resbaloso. Si es que usted llega a caminar o transitar por ese piso resbaloso, corre el riesgo de caerse y golpearse. Entonces el peligro viene a ser el piso resbaladizo y el riesgo es la caída y sufrir golpes. Por lo tanto, cuando hablamos de riesgo eléctrico, primero existe un peligro. ¿Cuál es el peligro? La electricidad. ¿Cuál es el riesgo eléctrico? Bueno, el riesgo eléctrico vendría a ser, como se dice aquí, la posibilidad de que se produzca un contratiempo, un evento, una desgracia, de que alguien sufra por perjuicio o daño por el uso de la electricidad. Puede sufrir una electrocución. Y es que uno llega a sufrir este riesgo porque eh, llega a tener contacto de dos formas con la electricidad, ¿no? Uno es el contacto directo. ¿Qué es el contacto directo? Se produce cuando una persona toca o se pone en contacto físico con un conductor, equipo, artefacto, enchufe o cable que se encuentre con energía. Y el otro contacto sería el contacto indirecto. Son los contactos de las personas con partes conductoras, pero de las máquinas o equipos o instalaciones, es decir, la carcasa, que por falla de aislamiento se encuentran con tensión, ¿no? Como vemos acá en la imagen. Bueno, a continuación vamos a proseguir a ver un video en el cual nos va a explicar un poco más acerca de lo que es el contacto directo y contacto indirecto. Y vamos a aclarar una de las dudas que más tienen nuestros alumnos, que es la diferencia entre contacto directo e indirecto. El contacto directo se define como el contacto de personas o animales con partes activas de los materiales y equipos. Las partes activas son los cables que van conectados a cualquier dispositivo o receptor, por ejemplo a un electrodoméstico o a un foco de luz. Les llegan varios cables para alimentarlos eléctricamente. Todos sabemos que por el interior de un cable circula electricidad, pero la cubierta que lo cubre, es decir, el aislante, en ocasiones se daña debido a roces en la instalación, por golpes que hayan podido sufrir, etc. Es aquí cuando existe un fallo de aislamiento del cable y por tanto estamos expuestos a un contacto físico y directo con la electricidad, que puede llegar a ser peligroso. Os he traído este ejemplo de este enchufe, en este caso es un enchufe del horno, de una vivienda, en el que si le damos la vuelta, vemos como el cable gris, el cable de fase, ha sufrido un rasgado en el que se ve el cobre del interior del cable. En el momento que yo toco físicamente o con mis dedos el cobre, recibiría una descarga eléctrica y a esto lo llamaríamos contacto directo. En cambio, el contacto indirecto es el contacto de personas o animales domésticos con partes que se han expuesto bajo tensión, de forma accidental y que cubren de electricidad la parte metálica de cualquier electrodoméstico, receptor eléctrico, etc. Este fallo de aislamiento puede ocasionarse por diferentes motivos, porque se ha soltado un cable o se ha roto alguna pieza en el interior que provoca una conexión de forma accidental entre el cable activo y la cubierta metálica o envolvente,
Por ejemplo, este secador. Si yo en el secador, en el interior del secador, se hubiera soltado un cable y hubiera descargado eléctricamente, si no tuviéramos toma de tierra, la parte metálica, la parte envolvente del secador, estaría bajo tensión, de tal manera que yo, al tocarlo con mis manos, recibiría una descarga eléctrica. A esto le llamaríamos contacto indirecto. Por tanto, un contacto indirecto surge de forma impredecible e igual que en el contacto directo, puede ocasionar pequeñas descargas para el cuerpo humano o animales, al tocar la parte metálica de cualquier electrodoméstico o receptor eléctrico. Muy bien, he visto el video en el cual nos explica un poco más qué es un contacto directo y un contacto indirecto. Bueno, prosiguiendo con la explicación, vamos a seguir. Ahora vamos a ver de los riesgos producidos por la electricidad, pero ahora con respecto a las instalaciones. Por ejemplo, los riesgos que produce la electricidad son riesgos de incendios. Hay una estadística que dice que el 22% de los incendios tienen un origen en fallos de la electricidad. La fuente de ignición o de encendido puede ser el calentamiento de una instalación eléctrica por cortocircuito o sobrecarga. En este punto explicaremos un poco más. ¿Qué vendría a ser un calentamiento de la instalación? Por ejemplo, los conductores eléctricos tienen una cubierta exterior que es el aislante, ¿no? Dentro del aislante van los conductores, que la mayoría de veces son conductores de cobre. Bueno, este aislante, cuando ocurre un recalentamiento, un calentamiento, se llegan a derretir. Y entre dos conductores que pierden este aislamiento, llegan a tener contacto entre ellos y debido a esto se produce un cortocircuito, el cual ocasiona una gran fuente de calor, una gran fuente de ignición, ocasionando o iniciando un incendio. Como se explica un poco más aquí, los cortocircuitos se producen por contacto por partes activas de los conductores eléctricos y pueden ocurrir por deterioro de esos materiales aislantes que hemos hablado, por la humedad o porque existe un contacto entre ellos mediante un elemento muy conductor. También los riesgos eléctricos que produce la electricidad ocurren en las personas, ¿no? Y en las personas producen quemaduras. Estas se pueden producir por arco eléctrico o el efecto Joule, que vendría a ser el desprendimiento de calor debido a este arco. Este efecto de calor o efecto Joule causa en la piel quemaduras, lesiones que se derivan al pasar la corriente por el cuerpo. Y es que una de las complicaciones más importantes de las quemaduras eléctricas son las hemorragias internas, ¿no? Estas hemorragias lo que hacen es que la corriente eléctrica afecta a las arterias y las venas y se produce lo que se llama una gangrena seca, lo cual muchas veces, en la mayoría de casos, termina en amputaciones del miembro. También produce choque eléctrico la electricidad, que vendría a ser la corriente pasando por todo el cuerpo. Esa corriente que pasa a través del cuerpo puede ocasionar parálisis respiratoria. Y es que al pasar, como vimos en la imagen del inicio, a veces la corriente pasa por el torso, esta llega a afectar la respiración. También, cuando pasa por el cuerpo, produce fibrilación muscular o un entumecimiento de algún músculo por donde pasa la corriente. También llega a causar parálisis al corazón. Recordemos, como dijimos al inicio, que la corriente eléctrica tiene una frecuencia de 60, por decirlo así, pulsaciones por segundo. Mientras tanto que el corazón humano aproximadamente tiene entre 70 a 80 latidos, pero por minuto. Esta diferencia
de frecuencia, tanto entre la corriente y entre la frecuencia cardíaca del ser humano, es muy notoria. Y es por eso es que esto afecta y muchas veces causa un paro cardíaco. También el paso de la corriente por el choque eléctrico produce quemaduras y caídas, porque cuando somos afectados por esta corriente que pasa por el cuerpo, muchas veces perdemos la estabilidad y al final terminamos con caídas. También ocurre una explosión, ¿no? Cuando se produce eso. Esa explosión, si estamos muy cerca del rostro, puede causar ceguera. Recordemos que el arco eléctrico desprende un gran calor, incluso llega a fundir los metales de los conductores. Esta explosión también desprende una gran onda sonora instantánea que hace daño a los oídos. El arco eléctrico causa quemaduras en la piel, daña los riñones y también puede causar quemaduras en los ojos. Ahora viene la pregunta, ¿cómo prevenir los riesgos eléctricos? Bueno, en este punto hablaremos de las 5 reglas de oro. Estas 5 reglas de oro son aplicables para instalaciones eléctricas, ¿no? La vamos a nombrar y vamos a explicar brevemente de qué se trata cada una. Punto número 1 dice, corte efectivo de todas las fuentes de tensión. En este punto se recomienda que antes de hacer una reparación, una instalación eléctrica, si uno va a intervenir a un circuito eléctrico, tiene que hacer un corte efectivo, es decir, bajar el interruptor, bajar la llave general, ¿no? También se dice en el punto 2, bloquear los aparatos de corte. En este punto, uno después de haber bajado el interruptor, tiene que bloquear, es decir, evitar que alguien vuelva a accionar de manera accidental o por desconocimiento de la energía. Y esto puede ocasionar que los que están trabajando en la instalación, sin saberlo, pueden llegar a electrocutarse. El tercer punto es verificar la ausencia de tensión. El cuarto punto dice poner a tierra en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión y delimitar y señalizar la zona de trabajo. Esto es aplicable para instalaciones de tipo industrial e incluso en el régimen minero. Pero nosotros, en nuestras casas, quizás podamos aplicar las 3 primeras reglas. Por ejemplo, si usted va a hacer una reparación o va a intervenir a un circuito eléctrico de su casa, lo primero que debe hacer es un corte efectivo, es decir, bajar el interruptor general para poder intervenir. Luego, debería bloquear o poner un aviso que se está haciendo una reparación, ¿no? Ese sería el punto 2, para evitar que personas puedan accionar de manera accidental ese interruptor y puedan en peligro a las personas que están trabajando. Punto 3, verificar la ausencia de tensión. Una vez que usted ha bajado y ha bloqueado ese interruptor, puede verificar si hay corriente, por decirlo así, en la instalación. Por ejemplo, encendiendo o apagando las luces, ¿no? O de repente conectando un equipo. Si es que ve que no hay energía en los tomacorrientes, entonces quiere decir que el corte se ha hecho efectivo, ¿no? Entonces, como podemos ver, podemos usar estas recomendaciones para intervenir circuitos eléctricos y prevenir estos riesgos. En cuanto a las puestas a tierra, como hemos hablado del contacto directo, ahora hablaremos del contacto indirecto. Las puestas a tierra nos protegen contra los contactos indirectos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si de repente usted tenía la oportunidad de tocar a un artefacto como refrigeradora, lavadora o microondas, o incluso un equipo de cómputo, de repente al tocarlo ha sentido un pequeño cosquilleo entre sus dedos. Ese cosquilleo es la corriente de fuga que existe en la carcasa del equipo, intentando fugarse pero a tierra, ¿no? Al no tener, si no da la oportunidad, no tenemos una puesta a tierra o ese equipo no está conectado a tierra y nosotros tocamos la carcasa con las manos húmedas, esa corriente de fuga que está almacenada en la carcasa va a fugarse
por decirlo así, a tierra, pero a través de nuestro cuerpo. Por eso es importante que nosotros tengamos esta protección de puesta a tierra en los equipos para evitar justamente el contacto indirecto. ¿Ok? Vamos a seguir. ¿Qué hacer en caso de un accidente? Se recomienda primero tranquilizarse y no tocar a la víctima. Recurrir inmediatamente a los números de emergencia que conocemos, bomberos, SAMU, policía. Apague, si es posible, las fuentes de electricidad, ¿no? Baja la llave del interruptor general para evitar más accidentes. Brindar auxilio a las personas, pero si usted se encuentra capacitado. Si sigue estas recomendaciones, seguramente usted hará una buena atención de primera línea. A continuación, veremos un video en el cual nos va a explicar, nos va a dar unas recomendaciones finales acerca de los riesgos eléctricos. La energía es un servicio que nos brinda bienestar y calidad de vida. Cosas tan sencillas como refrigerar tus alimentos, encender el computador para navegar en internet o disfrutar de una tarde en familia viendo películas son posibles gracias a la energía. Pero para disfrutar de todos los beneficios que nos brinda, debemos usarla con muchísima precaución y así evitar accidentes en casa. Ten en cuenta estas sencillas recomendaciones. Nunca conectes electrodomésticos cuando estén mojados. Se puede presentar un cortocircuito. Si tienes cables en mal estado, no los manipules. Asesórate de un técnico electricista y cambia. ¿Ves esta patica? Es la toma a tierra, un sistema de protección de los aparatos que están conectados a la red eléctrica. No se la quites. Si estás mojado o descalzo, no manipules ninguna red eléctrica y ningún electrodoméstico. Te puedes llevar un gran susto. Los multitomas son muy útiles, pero no abuses. No intentes conectar todo en uno solo, ya que puedes sobrecargar la red y generar un corte. Muy importante, no permitas que los niños manipulen electrodomésticos. Estas sencillas recomendaciones son muy importantes para tu seguridad y la de toda tu familia. Acerca de los riesgos eléctricos. Ahora volvamos a las diapositivas y repasemos algunas de ellas. Prevención de accidentes en el trabajo remoto. Bueno, siempre hay que considerar estas recomendaciones. Usar la conexión a tierra adecuada. Esto implica lo que estábamos considerando en las diapositivas anteriores. Debemos tener un sistema de puesta a tierra en el cual esté conectadas a tierra los equipos. En el video se vio de que, por ejemplo, muchas veces tenemos ese enchufe, ¿no? Con 3 espigas, ¿no? Y a veces, porque nuestra instalación, nuestro tomacorriente tiene solamente 2 entradas, tenemos la costumbre de sacar o retirar esa espiga a tierra. Lo que estamos haciendo es quitarle la protección que necesita ese equipo para que la corriente de fuga que está almacenada en el equipo, a veces por fallos, se pueda descargar a la tierra, ¿no? Debemos usar interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales en la instalación. Como hemos explicado, los interruptores termomagnéticos actúan de forma inmediata ante cortocircuitos, ¿no? Hay que migrar a veces de la instalación, si tenemos todavía instalaciones de tipo cuchilla, tendría que cambiarse a interruptores termomagnéticos. Y también usa interruptores diferenciales, como hemos explicado. Estos actúan ante eventos en que usted tenga un contacto directo con un conductor eléctrico. Las instalaciones eléctricas deben ser realizadas y reparadas por personal técnico calificado. Así es, no confíe en la vida de su familia y también la instalación o su inversión que ha hecho en su casa, contratando a personas que no tengan conocimiento. Busque personal técnico calificado. Coloque la señalización en los tableros de riesgo eléctrico. Esto siempre nos hará recordar dónde se encuentra el peligro. El peligro es la electricidad y el riesgo, como hemos visto, es la electrocución.
Debe realizar mantenimientos preventivos de artefactos y equipos que usa para evitar que estos puedan fallar y pueda ocasionar un accidente eléctrico. No manipule equipos que estén con energía con las manos húmedas o mojadas, o de repente, tampoco lo manipule sin calzado, ya que como hemos visto, usted se podría exponer a descargas, ¿no? Descargas eléctricas por contacto indirecto. Inspeccione los equipos siempre antes de usarlos, ¿no? Claro, y es que de repente, a simple vista, podemos detectar algún fallo del equipo, ¿no? Un cable pelado, ¿no? De repente vemos que el enchufe está en mal estado. Inspecciónelo antes de usarlo. Esto evitará que usted arriesgue su vida ante un contacto directo o indirecto. Por último, no sobrecargue los circuitos. Evite usar adaptadores y enchufes múltiples para conectar los equipos. Bueno, siguiendo estas recomendaciones, evitaremos tener los contactos directos e indirectos con los conductores eléctricos. Pero incluso si que mejoramos nuestra instalación, evitaremos tener accidentes debido al riesgo eléctrico. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les pueda ayudar esas recomendaciones sobre riesgo eléctrico. Muchas gracias.